Dios lo bendiga, Pastor Carlos Condori. Somos grupo número 11. En esta oportunidad queremos explicar sobre los eventos más significativos del periodo intertestamentario. A continuación, mi compañera Josefina. Gracias. El periodo intertestamentario es el lapso entre los escritos del Antiguo y el Nuevo Testamento, que abarcando desde el profeta Malaquías, que es 440 antes de Cristo, hasta la predicación de Juan el Bautista, 25 después de Cristo. Aunque representa aproximadamente 400 años de silencio profético, fue un tiempo de importantes acontecimientos históricos que transformaron el panorama político, religioso y social de Israel. Y varios eventos claves de este periodo fueron anticipados por el profeta Daniel en sus visiones. Adelante, compañero. Muy bien. A continuación, también el decreto de Ciro. Encontramos también en 3 periodos los años que nos muestra en el 605, 597, 586 antes de Cristo, donde Israel fue cautivo por Nabucodonosor a través del pecado. Conocemos la escritura, la palabra de Dios, y es allí encontramos eh, hablando sobre bíblicamente en Segunda de Crónicas capítulo 36 verso 22. Ahí encontramos cómo Dios usó a Jeremías, el profeta Jeremías, para que se cumpliera la palabra de Dios. Entonces, en capítulo 1 de Esdras encontramos el cumplimiento, ¿no? La palabra de Dios, cómo Dios despertó el espíritu de Ciro, aunque no era israelita, sino que este hombre se convirtió en un instrumento de Dios para que el muro, el templo, sea reconstruido por los israelitas. Muy bien, a continuación, compañeros. Seguimos. El surgimiento de la sinagoga, el Sanedrín y la influencia helenística. Podemos decir que durante el exilio, los judíos llevaron consigo copias del Antiguo Testamento, estableciendo sinagogas como centros de culto y estudio de su fe. Ellos no podían adorar en el templo ni ofrecer sacrificios, pero continuaron adorando al único Dios verdadero. La adoración en la sinagoga incluía la lectura de la ley y los profetas. Los judíos estudiaban estos escritos y buscaban al Mesías que los liberaría de la cautividad. Jesús mismo participó en la sinagoga de Nazaret. En el libro de San Lucas podemos encontrar en el capítulo 4 en adelante. El Sanedrín, o cuerpo gobernante judío, surgió en el siglo II antes de Cristo en Jerusalén. Estaba compuesto por 70 miembros y tenía autoridad limitada a asuntos religiosos. Este cuerpo juzgó a Jesús, quien luego fue ejecutado por Roma. La cultura griega, también llamada helenista, impactó fuertemente en los pueblos del mundo del Nuevo Testamento. El idioma y el pensamiento griego dominaban la cultura. Mi compañera Maruja. Gracias. A continuación, la independencia macabea. Ante la opresión política y religiosa de Antíoco, Cuarto Epifanes, rey de Siria, surge la revuelta del sacerdote Matatías de la familia de los Asmoneos en el año 167 a.C. Los Asmoneos. Los Asmoneos eran descendientes de Asmoón, sacerdotes de la familia de Joarib y antes pasados de los Macabeos. La revuelta macabea. La revuelta macabea provocaron la rebelión del sacerdote Matatías y de sus hijos. Llegó a ser el líder de ellos, por esto
se llama periodo macabeo. Siguiente, mi compañero. Amén. Grupos políticos religiosos judíos. El primer grupo que viene a ser los celotes. Los celotes era una secta intensamente nacionalista. Este partido fue fundado por Judas el Galileo. Políticamente estaban en contra de los romanos y fomentaban frecuentes rebeliones. Se oponían a que Israel pagase tributo a un emperador pagano. Eran fanáticos de la libertad y esperaban al Mesías como un caudillo libertador. Los herodianos creían que cooperando con los romanos resguardaban los intereses del país. El pueblo los aborrecía, los herodianos se unieron a los fariseos para tramar la muerte de Jesús. Los publicanos. A los romanos no les interesaban los métodos que utilizaran para cobrar los impuestos. Los publicanos se aprovechaban y cobraban mucho más de lo justo. Su comisión consistía en todo lo que superaba la cantidad estipulada por el imperio. Y también vamos a hablar otro grupo que vienen a ser los saduceos, ¿no? Los saduceos aceptaban solo la ley como autoridad, se inclinaban más a la influencia helenista y estaban más interesados en el sacerdocio, el templo y el poder político. Los esenios. Los esenios vivían en comunidad y eran conocidos por su laboriosidad y su piedad. Su propósito era la conservación y propagación de las enseñanzas del Antiguo Testamento. Amén. Adelante, compañera. Bien, vamos a hablar acerca del Imperio Romano. El Imperio Romano y su fuerza política produjeron unidad política, paz militar y libertad para el comercio y los viajes. La paz romana se impuso y cesaron las guerras entre esas naciones. A los ciudadanos romanos se les daba protección especial. Las diversas naciones que Roma conquistó quedaron bajo un solo gobierno y mantenían los caminos libres de asaltantes. A continuación vamos a ver los idiomas de los evangelios. El idioma más resaltante de los evangelios es el koine, que es el griego que se usaba en todas partes. Cuando los romanos ascendieron al poder, encontraron en el griego la forma ideal de comunicarse con sus territorios capturados. Debido al extenso uso del idioma, los apóstoles podían predicar en griego sin necesidad de intérpretes. Ese mismo uso tan difundido del idioma explica también por qué todos los libros del Nuevo Testamento están escritos en su mayoría por judíos, pero fueron escritos originalmente en griego. Con el tiempo, en la misma Roma y el griego se llegó a difundir mucho. Amén. Gracias.